Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Qué placer estar con ustedes esta noche, en esta primera noche de conferencias. Y quiero invitarles a, una vez más, cerrar sus ojos y pedir la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre, bendito Dios que estás en los cielos. A ti, solo a ti, oh buen Dios, sea dada gloria, honra, poder, alabanza en la eternidad y por la eternidad. Gracias, Señor, porque el plan de salvación ha sido y es una realidad en la experiencia humana, porque el cielo dio todo a fin de salvarnos y está haciendo todo a fin de que podamos tener ese encuentro en la eternidad contigo. Permítenos entender tu palabra una vez más en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Yo quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y es un texto bastante controversial, podemos decirlo de esa manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La Biblia dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron. Este texto está ubicado precisamente para cuando el mundo esté en el caos, cuando se esté desarrollando el fin de la historia humana, cuando los poderes se sometan ante la autoridad de Dios. Y dice: y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Cuyos nombres qué? No están inscritos en el libro de la vida de ¿quién? ¿Y qué más dice? El cual fue muerto ¿desde cuándo? Ahora la pregunta que yo quiero hacer es: ¿cuándo murió Cristo? ¿Ok? Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, ¿cierto? Pero según Juan, Cristo no murió en la cruz del Calvario. Cristo ratificó su muerte en la cruz del Calvario, pero la Biblia dice que Cristo murió ¿desde cuándo? ¿Y de qué principio habla la Biblia? Porque aquí hay dos principios. Dice que los que se rebelan contra Dios, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida de ¿quién? Del Cordero. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. ¿Por qué sabemos eso? Porque así como no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el mismo Cordero fue sacrificado antes de que el mundo existiera. Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. Amén. El plan de Dios siempre ha sido A. Y permítanme recordarles la palabra griega, y me gustó esta frase porque estaba buscándola. Se llama katabole. Significa que la salvación no es algo improvisado de Dios. No fue un plan que se le ocurrió al Señor cuando el pecado inició. Que el plan de salvación era lo que Dios había establecido por si el hombre ¿qué? Llegara a fallar, si el hombre llegara a apartarse de Dios. Dios tenía una fórmula, Dios tenía un plan para rescatar al ser humano, y Dios tenía un plan para restablecerlo a la herencia o a la heredad que Dios quería. De hecho, podemos leer el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. Así como los que se pierden, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dice Mateo 25, 24? Perdón, Efesios 1, 4. Dice: según nos escogió. ¿Desde cuándo? Dios nos escogió, dice la Biblia, desde antes de que el mundo fuera ¿qué? Creado. Porque antes de que el mundo fuera creado, el Cordero fue ¿qué? Muerto. Y antes de que el Cordero fuera muerto, ya Dios había establecido el plan por si el ser humano pecaba, aunque el ser humano no había sido creado. ¿Cómo entender la maravillosa gracia de Dios?
¿Cómo comprender el amor eterno del Padre? Que antes de que tú y yo naciéramos, antes de que fuésemos formados, mucho antes incluso que Adán y Eva fueran formados, Dios ya nos había escogido. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, ¿delante de quién? De Él. Pero ese plan, dice las Sagradas Escrituras, ese plan tenía algunos problemas en la ejecución bajo el concepto humano. Romanos capítulo 3, versículo 23, lo conocemos. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y por cuanto pecamos, aunque Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, aunque pecamos, estamos destituidos de la gloria que el Señor había preparado para nosotros. Cuando Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente si eran obedientes ¿a quién? A Dios. Ellos decidieron voluntariamente pecar, porque el pecado no es una imposición de la naturaleza. El pecado es una decisión del ser humano. Nosotros, aunque nacemos con una inclinación al pecado, nosotros elegimos pecar. Adán y Eva vivían en el lugar perfecto, el jardín del Edén. Y Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, y conocemos la historia en Génesis capítulo 3, porque consideraron que el plan de Dios no era tan bueno como el plan que ellos tenían. Porque cuando Satanás les dice a ellos que si comían del fruto iban a ser como Dios, lo que Eva pensó y Adán por consecuencia era que el plan de Dios le faltaba algo, y que el plan de Dios era incompleto, y que solo la respuesta humana podía ser mejor que el plan de Dios. Y ese pensamiento llevó a Adán y Eva a perder la gloria ¿de quién? De Dios. Ese pensamiento llevó a Adán y a Eva a separarse del Creador. Ese pensamiento llevó a Adán y a Eva a perder su naturaleza, perder su futuro, perder su esencia. Esa acción de Adán y Eva le llevó a olvidar quién era Dios y a temer a aquel que podían hablar cara a cara cada día. El libro de Efesios es muy claro. El pecado es una condición que ha permeado el universo. El pecado es un cáncer que está destruyendo la humanidad. El pecado es una enfermedad que destruye la naturaleza humana. Y no estamos hablando de matar, de adulterar, porque pecado es pecado. A veces nosotros categorizamos el pecado y decimos que entonces si yo mato, si yo adultero, si yo robo o hago algo terrible, entonces ante los ojos de Dios es algo repugnante. Eso nos ha hecho pensar el diablo. Pero una sencilla mentira delante del juicio de Dios tiene la misma implicación. Es lo mismo aberrante, porque el pecado es aberrante delante de los ojos del cielo. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y por su desobediencia el ser humano llegó a perder la identidad de ser un hombre santo y sin mancha, como lo decía el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1. Cuando el ser humano peca, pierde su naturaleza, porque la naturaleza del hombre, según la Biblia, según lo que dice Efesios, es que Dios nos escogió. ¿Recuerdan? Nos escoge para que seamos santos, sin mancha. Así que cuando el ser humano se somete a la voluntad de Dios, el ser humano es santo y sin mancha. Por eso cuando David pecaba y Dios lo restauraba y David confesaba, ¿cómo llamaba Dios a David? Un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo llamar a un hombre conforme al corazón a un adúltero? ¿Cómo llamar a un ladrón que iba corriendo fugado porque se había robado una primogenitura? Dios le llama, tú eres mi escogido. ¿Cómo llamar a un hombre que estaba escondido debajo de un enebro, escondido trigando, haciendo el maíz, organizándolo, temeroso, miedoso? Dios lo llama hombre forzado y valiente.
Porque el concepto que Dios tiene de ti está por encima del pecado que tú puedes practicar. Porque lo que Dios ve en el ser humano no es la tendencia al pecado, sino el deseo de seguir a Jehová. Dios sabe que nosotros solos no podemos. Dios sabe que nosotros sin Él estamos totalmente ¿qué? Perdidos. Y de hecho el libro de Isaías capítulo 59, abran su Biblia, versículo 2. Libro de Isaías capítulo 59, versículo 2. Miren lo que la palabra del Señor dice: mas vuestras iniquidades, tu pecado, mi pecado. Cuando el ser humano peca, hermanos, cuando el ser humano peca, cualquiera sea el pecado del ser humano, así sea de pensamiento, de palabras, de hechos, acciones, cuando el ser humano peca, ¿qué pasa con la relación del ser humano y Dios? Se separa. Por eso la Biblia dice: no caiga el sol sobre vuestro enojo, porque cuando el ser humano peca hay una barrera entre lo divino y lo humano. El ser humano queda expuesto a la perdición. Y no está hablando de un pecado grande, está hablando del pecado del ser humano. Isaías lo relata: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar el rostro de Jehová. Han hecho ocultar la misericordia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que se escondieron porque no podían resistir ver el rostro de ¿quién? De Dios. La Biblia dice que cuando seamos restablecidos y cuando el Señor venga, una de las cosas que el ser humano va a retomar es poder ver ¿a quién? A Dios cara a cara. Porque aquello que el ser humano ha perdido por el pecado, dice la Biblia, la separación, Dios la unirá por la redención. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? Dice la Biblia: en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales, versículo 2, anduvisteis ¿en qué? Miren lo que dice el Señor. El Señor no habla en el presente del pecador. Dios no habla del futuro del pecador. Dios habla del futuro del Redentor, porque dice: porque estaba muerto en vuestros deleites, que estuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad ¿de qué? Del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios está diciendo que cuando nosotros pecamos, estamos muertos, y no solo muertos, sino que le pertenecemos al diablo. Yo no sé a cuánto les gusta hablar con el diablo. Estos días estaba viendo una página de un hecho paranormal en una iglesia católica, una iglesia que había pasado algo paranormal. Para las fechas de Semana Mayor, espero que no digan Semana Santa, la Semana Mayor, habían visto que una imagen de esas había movido, ¿no? Y la gente, el escándalo terrible. Y contaban que las personas que habían visto mucho eso y habían creído en eso, comenzaron a tener manifestaciones en su casa. Muñecos que se movían, cosas que caían al piso, sombras que pasaban de un cuarto a otro. Y a usted, ¿qué reacción tendría usted si usted en su casa comienza a ver manifestaciones como esa? ¿Qué pasaría si usted está en su sala? Porque esto pasa. Eso se llama skinwalker. Esto es lo que les voy a decir, es real, se llama skinwalker. Sí. Que usted esté hablando con su esposa aquí, de repente alguien llama a la puerta y la que está tocando es su esposa. Eso pasa en el mundo real hoy. Demonios que toman la forma. Y uno se pregunta,
¿Eso te da miedo? Claro que sí. Pues cuando pecas, no solamente estás haciendo un acto anticristiano, sino que estás invitando al diablo a morar contigo. Tú tienes que ver el pecado como eso. Cuando mientes, cuando robas, cuando tienes malos pensamientos, lo que estás haciendo es decirle al diablo: ven cerca, acércate, porque yo quiero separarme de Dios. Claro, Dios tiene mucha misericordia para no permitir que veamos esas cosas. Pero el pecado hace que tú invites al diablo a morar contigo. Porque lo que dice Efesios es eso: estábamos muertos. Isaías dice que estamos separados. Y Romanos dice que la gloria de Dios se fue del ser humano. ¿Qué pasa si la gloria de Dios se va? ¿Qué pasa si Dios esconde su rostro? ¿Qué pasa si estamos muertos absolutamente? ¿Qué esperanza hay para el ser humano? Ninguna. Ninguna esperanza hay para el ser humano si el ser humano sigue viviendo ¿en qué? En su pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de qué? Del pecado. El pecado no solamente te separa de Dios, el pecado también endurece tu corazón. El pecado te vuelve insensible a la voz de Dios. El pecado no te permite escuchar a Dios aunque estés en la iglesia. El pecado no te permite escuchar a Dios aunque estés orando. El pecado no te permite escuchar a Dios aunque estés cantando. El pecado no te permite ver a Dios aunque estés ayunando. El pecado no te permite ver a Dios aunque vayas todos los días a la iglesia. Porque lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, es que cuando se practique el pecado, Hebreos capítulo 3, 13, cuando se practica el pecado, el corazón del ser humano se endurece. Y aunque los ángeles vengan a hablar, y aunque los ángeles vengan a tocar, a revelar y a mostrar, el ser humano se vuelve insensible a las recomendaciones del cielo. Porque uno de los problemas más grandes del pecado es que no permite que nosotros volvamos a escuchar a Dios. Elí, el sumo sacerdote, dejó de escuchar a Dios aunque seguía siendo sumo sacerdote. Saúl dejó de escuchar a Dios aunque seguía siendo rey. Cuando nosotros practicamos un pecado, el corazón se vuelve duro, se vuelve insensible. El corazón no permite, o la naturaleza pecaminosa no permite incluso la corrección del cielo, no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque al sentirse duro de corazón, lo que hace el ser humano es creer que está ¿qué? Bien. Y el problema de estar duro de corazón es creer que yo no necesito ¿qué? Nada de Dios. Por eso Apocalipsis dice en la iglesia Laodicea: ¿no sabéis que soy qué? Pobre, miserable, ruin, desnudo. Porque el estado de pecado no te permite ver tu pecado, tu naturaleza, tu necesidad. Lo que hizo que Adán y Eva no observaran, lo que hizo que Eva no observara su condición era el pecado que ya había practicado. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Eva pecó, no sé si hay más gente, abramos, o si no medio cerremos, hermano. Eva, escuchen esto, Eva comió del fruto. La Biblia ni Helen White dice dónde estaba Adán, pero Eva comió del fruto. Y pregunto, ¿a Eva cuando come del fruto se le abrieron los ojos? No. ¿Se dio cuenta que estaba desnuda? No. ¿Se dio cuenta que estaba perdida? No. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando comió Adán. Y dice la Biblia que cuando le dio a su esposo, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaba ¿qué?
Pero Eva, mientras iba con la fruta buscando a su esposo, ella no sentía ¿qué? Nada, porque lo primero que hizo el pecado en Eva fue endurecerle su corazón y no ver la condición que tenía. Yo trato de imaginar el jardín del Edén debió ser grande, ¿no? No era un pedacito de tierra. Pero Eva, mientras no encontró a Adán, Eva creía que no pasaba nada. El libro de Juan capítulo 8 versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es que esclavo o siervo del pecado. Ahora, no solamente el pecado te quita la gloria de Dios, no solamente el pecado, ¿qué más hace? Te separa de Dios. No solamente el pecado te coloca en un estado de muerte, el pecado también endurece tu corazón, y aparte de endurecer tu corazón, te vuelve ¿qué? Esclavo. ¿Sabes que cuando tú eres esclavo del pecado, o cuando Satanás te hace esclavo del pecado, todo lo que huele a libertad te choca? ¿Ustedes saben por qué Satanás odia a la iglesia? Porque la iglesia tiene algo que Satanás no tiene. ¿Sabe por qué el mundo perseguirá al cristianismo? Porque el cristiano tiene algo que el mundo no tiene. ¿Por qué creen que Satanás ataca tanto a la iglesia de Jehová? Porque la iglesia del Señor tiene algo que Satanás perdió. Y la Biblia lo dice muy claramente, queridos hermanos. Cuando el pecado llega al ser humano, el pecado te hace esclavo y tú odias todo lo que sea libertad, todo lo que es santidad, todo lo que es bendición, todo lo que es misericordia se te convierte en algo gravoso. Lo odias, es pesado para ti. Cuando la gente con José lo veía prosperar, intentaba hacerle caer. Cuando veían a los discípulos hacer milagros, murmuraban con ellos. Porque el pecado, vuelvo y digo esta frase, el pecado te vuelve esclavo. Y cuando eres esclavo, odias todo lo que sea libertad y santidad. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Perdón, 4:18, hermano Henry. 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y qué más dice? El pecado te quita la gloria de Dios. El pecado te separa de Jehová. El pecado te coloca en una condición de muerte. El pecado endurece tu corazón. El pecado te vuelve ¿qué? Esclavo. El pecado también endurece tu entendimiento para que no entiendas lo que Dios te quiere decir y no comprendas lo que Dios ha anhelado en tu vida. El pecado te impide ver el milagro que Dios desea hacer en ti. El pecado no te permite ver a Cristo de la manera en que Dios ha querido revelarse. El pecado no te permite ver la gloria que Dios ha querido depositar en tu vida. El pecado no te permite escuchar el perdón de Dios que ha querido ofrecerte una y otra vez. El pecado no te permite ver la obra del cielo. ¿Saben por qué Satanás les encanta hacer pecar al ser humano? Porque cuando el ser humano peca, sencillamente se olvida de Dios. Porque el ser humano ya no quiere saber de Dios. Porque el ser humano sencillamente odia todo lo que proviene ¿de quién? De Dios. Pero ante esto la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Aunque el pecado había hecho todo esto, aunque el pecado te había quitado la gloria, te había vuelto esclavo, te había convertido en duro,
aunque el pecado te había separado y escondido el rostro de Jehová. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. O hizo esta es una mala traducción, aclaro. No dice hizo. Es una mala traducción, hay que cambiar la traducción. Al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Porque si no leo así, dice que Cristo pecó. Se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia en quién. Aquel que no había cometido pecado, aquel que tenía la gloria, aquel que estaba unido con el Padre, aquel que era libre, aquel que era sensible a la voz de Dios, porque Cristo tenía todo lo que el hombre había ¿qué? Perdido. Dice la Biblia, se hizo pecado. O sea, recibió la humillación, recibió la condenación, recibió el golpe del pecado. ¿Por qué? Y me encanta eso. Cristo asume la condición del pecador para darnos a nosotros lo que nosotros habíamos perdido. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué habíamos perdido según lo que hemos estudiado esta noche? Habíamos perdido primero la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El privilegio de verle cara a cara. Habíamos perdido ¿qué más? La presencia del Señor. Habíamos perdido la libertad. Habíamos perdido esa relación estrecha con el cielo. Habíamos perdido sensibilidad a escuchar a Dios. Ahora Cristo viene, dice las Sagradas Escrituras, y nos devuelve todo lo que habíamos perdido. Se hizo pecado, asumió toda la condición, todo el dolor, toda la carga, toda la consecuencia que el ser humano debía sufrir. Todo. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. El libro de Colosenses, capítulo 2. Miren lo que la palabra del Señor dice. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Yo no sé si buscamos otra versión. Cédula esa nunca la había escuchado. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. La palabra del Señor dice así: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y qué había contra nosotros? Según el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿cuál era el acta que había en contra de nosotros? Por cuanto dice la Biblia que todos estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la consecuencia del pecado es la que la muerte. Estábamos condenados a muerte, estábamos condenados a ser separados de Dios, estábamos condenados a nunca más ver la gloria de Jehová, estábamos condenados a ser separados del cielo. Todo eso es pecado. Todo eso es la consecuencia del pecado. Ahora dice Colosenses que esas actas que nos eran contrarias, dice, las quitó. Dice la Biblia, ¿las qué? Las quitó. Ahora pregunto, ¿qué fue lo que Cristo quitó? Volvamos a repetir, ¿qué fue lo que Cristo quitó en la cruz del Calvario? Lo que el hombre había ¿qué? Perdido. ¿Y qué era lo que el hombre había perdido? La gloria, la comunión, la gracia, el poder, la paz, la libertad, todo lo había perdido. Ahora, si Cristo en la cruz del Calvario quitó todo lo que era en contra de nosotros y nos devolvió lo que habíamos perdido, ¿por qué muchos viven todavía esclavos en este mundo? ¿Por qué todavía muchos viven separados de Dios? ¿Por qué a veces nos cuesta creer que Dios está cercano a nosotros? ¿Por qué a veces nos cuesta creer que somos libres en Cristo Jesús? ¿Por qué nos cuesta creer que ya no tenemos la condenación del pecado, sino que tenemos la gracia del Dios eterno? ¿Por qué nos cuesta creer eso? ¿Por qué te cuesta creer que Dios puede darte la gloria de Jehová? ¿Por qué te cuesta creer que Dios puede darte la libertad que el mundo no te puede dar?
¿Por qué te cuesta creer que Dios puede hablar contigo hoy cara a cara? ¿Por qué te cuesta creer que Dios puede darte todo lo que has perdido? ¿Por qué nos cuesta creer eso? Miren lo que sigue diciendo Colosenses, versículo 15. Y despojó a los principados y a las que. Ahora la pregunta es, ¿contra quién nosotros tenemos lucha? Ahora dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Ok, principados y ¿qué? Y potestades. Y cuando el ser humano acepta a Cristo como Salvador, ¿qué pasa con los principados? ¿Qué pasa con las potestades? Leamos otra vez el versículo 15. Y despojó a los principados y a las ¿qué? Y a las autoridades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿en qué? Así que cuando yo acepto a Jesús como Salvador, lo acepto como mi Redentor, lo acepto como mi Hacedor, entonces la lucha que yo tengo contra principados y potestades, la tiene ¿quién? Cristo por mí. Y ahora yo soy libre en lo que antes era esclavo. Me encanta lo que dice Ellen White, deseado de todas las gentes. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros fuéramos tratados como Él merece. Vuelvo a repetir esta frase. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos. ¿Y cómo merecíamos ser tratados nosotros? Te hago una pregunta, ¿cómo mereces tú ser tratado? ¿Cómo mereces ser tratado? Yo quiero que hagas un análisis en tu vida. ¿Cómo mereces tú ser tratado? La Biblia dice que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, Ellen White, para que entonces nosotros fuésemos tratados como solo el príncipe de este mundo puede ser tratado, como solo el príncipe, Cristo Jesús, puede ser tratado. El pecado nos arrebata la libertad que Dios nos da. El pecado nos convierte esclavos y a veces no lo sabemos. El pecado nos quita todo lo que el cielo ha querido darnos siempre, hermanos. Judas, aunque no había sido llamado por Dios, el hecho de caminar 3 años y medio con Cristo, el hecho de ver los milagros que Dios hacía y siendo Él partícipe de los milagros del cielo, Judas tomó la decisión de no recibir lo que Cristo quería darle. Y por cuanto rechazó lo que el Cristo quería darle, entonces Judas recibió lo que el pecado le daba. ¿Y qué era lo que daba el pecado? El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Solo tenemos una alternativa ante el pecado. Solo tenemos una oportunidad ante la crisis del pecado. Y esa única oportunidad se llama ¿quién? Cristo Jesús. Hace años leía la historia de Nicholas Alquimade. Los que pueden buscarla, la pueden buscar en internet, Nicholas Alquimade o Alquemade. No sé si ustedes han escuchado esa historia. Nicolás, un ruso, Segunda Guerra Mundial. Su avión, ellos iban a un combate. Su avión había sido alcanzado por las balas y comenzó a incendiarse. Cuando vio que el avión todo se estaba incendiando, la historia registra de Nicolás, él se fue a lanzar y fue a agarrar el paracaídas y observó que todos los paracaídas que tenía el avión estaban quemados. Según la historia, y lo leo como la historia lo dice, estaban alrededor más o menos de unos 3.000 pies de altura. ¿Cuántos son 3.000 pies de altura? No me dio tiempo de calcular. Más o menos, ¿no? Casi 1 kilómetro.
Nicolás veía cómo el avión se iba encendiendo. Sus compañeros habían muerto. Algunos estaban temerosos, no sabían qué hacer. El piloto le decía: tírense. Todos estaban con miedo. Pero Nicolás sabía que si se quedaba en ese avión, moría. Pueden leer la historia, se llama Nicolás Alquemade. Ese hombre, el quemado. Me pareció graciosa la historia. Y dice la historia que él observaba cómo las llamas se iban acercando donde estaba él. Veía cómo el piloto sencillamente ya no sabía qué hacer. Él observaba hacia abajo y estaban las montañas llenas de nieve. Todavía se veían medio los árboles verdes por ahí, por la altura que estaba. Él sabía que si se quedaba en ese avión iba a morir. Pero si se tiraba, posiblemente también. Pero una voz que le dijo a Nicolás: tírate, salta. Nicolás se tiró sin paracaídas. Algunas versiones de la historia dicen que eran más o menos unos 5.000 metros, casi 5 kilómetros. ¿Cuánto? 914 metros. Casi, vea. Hermano tiene la cálculo aquí. Ah, es que usted fue piloto, no, o al menos la Fuerza Armada. Pero usted no se tiró, ¿no? Nicolás no sabía qué decisión tomar. Y la historia dice que Nicolás se tiró sin paracaídas, perdón. A la velocidad que va un cuerpo de 90 kilos o 80 kilos, desarrolla una velocidad inicial de 0 a casi 300 kilómetros por segundo. 300 kilómetros por hora, perdón. Nicolás se acerca, ve cómo la nieve está acercándose, pero él sabía que si se quedaba en el avión moría. Solo tenía esa alternativa y se tira. La historia dice que Nicolás fue recibido por los árboles y eso amortiguó el golpe. Y Nicolás cae en la nieve y Nicolás sobrevive. Mientras todos los que estaban en el avión. En el mundo es como un avión que se está quemando. El mundo es como un avión que va pronto a destruirse. Los paracaídas humanos están ¿qué? Quemados. Porque no hay una solución humana para el pecado. No lo hay. No hay una alternativa humana para que tú y yo seamos salvos. No hay. La única alternativa que nosotros tenemos se llama ¿quién? Cristo Jesús. Y tal vez como Nicolás estamos ahí en el avión de nuestra existencia, viendo cómo todo se quema, cómo todo se pierde. Y hay algo que te dice: sigue, tírate. Deja todo, abandona y tírate. ¿Saben por qué las personas le tienen miedo a aceptar a Cristo? Porque no han entendido que el avión de su vida se va a estrellar. Porque no han entendido que en la condición donde están se van a perder. El nombre de los otros aviadores no se conoce en la historia, pero sí se conoce de un valiente que sin paracaídas se tiró porque tenía una sola ¿qué? Una sola alternativa, una sola posibilidad. No sé aquí quién es estadista, pero de tantas probabilidades, ¿cuánta probabilidad tenía él de 900 y pico de metros caer con vida? ¿Cuántas? ¿De dónde se cayó Elí? De una silla. Y se desnucó. Se puede caer uno de 1 metro y se mata. Yo tuve un primo que cuando estábamos en Puerto Asís se amarró una cobija. En ese tiempo estaba Superboy, ¿se acuerdan que salía Superman? Y se tiró del 2º piso. Lo demás es historia. Mi mamá cuenta, yo no me acuerdo muy bien, yo sí me acuerdo haberlo enyesado y todo, pero se partió todos los huesos que podían partirse, pero de un 2º piso. Ahora este hombre se tira de 930 y pico de metros. No tenía otra alternativa.
No existía. La única posibilidad de vivir era tirarse. Hermanos, el avión de la existencia humana se está quemando. El tiempo está llegando a su fin. El mundo va a llegar a un declive terrible. Tus paracaídas están destruidos, porque la gloria de Jehová se acabó, porque la separación es una realidad, porque eres esclavo del pecado, porque estás perdido como tú y como yo. Estamos perdidos, pero estamos en un avión donde hay alguien que nos dice: tírate, porque solo hay una salvación, solo Cristo. No importa la altura que te tires, no importa lo que tengas que abandonar, no importa lo que tengas que dejar, no importa lo que tenga que doler, porque yo imagino que Nicolás pensó: ¿cuánto me voy a partir? No importa que duela. Hubo uno que recibió el trato que tú merecías recibir, para darte a ti y a mí el trato que solo él merece. Nicolás sobrevive porque aceptó la única alternativa que había para vivir. Querido amigo, querido hermano, y los que se conectan en esta hora o escucharán el mensaje, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Todos los argumentos humanos se van a acabar. Y esta semana vamos a estudiar miércoles, jueves y viernes la profecía del fin del tiempo. El mundo va a llegar a su fin. Las señales son claras. Cada día la gloria de Jehová parece desaparecer del mundo. Cada día el hombre se vuelve más duro y más esclavo de sus propios pensamientos. Pero la cruz sigue teniendo el mismo poder. Porque la sangre de Cristo Jesús sigue teniendo el poder para salvar al pecador. Porque Dios lo llamó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo fuésemos santos, perfectos y sin mancha delante de Jehová. Primera de Juan capítulo 14 versículo 6 dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Diríamos en la historia: yo soy el paracaídas, tírate. Tírate. Me encanta lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de ¿qué? De la salvación. He aquí, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de recuperar en tu vida la gloria de Jehová. Hoy es el día en el que Dios quiere restaurar todo lo que hemos perdido. Hoy es el día en que debemos declarar: Señor, he pecado delante de ti, he fallado delante de ti. Y cuando declaramos que hemos fallado, entonces lo que hemos perdido, dice la Biblia, que será regresado al ser humano. Y la mancha que teníamos de pecado ahora no se verá, porque seremos blancos como como la nieve. Porque el mismo Dios no me recuerda mi pecado, porque Dios no me dice que soy pecador. Dios me dice: en otro tiempo que vivías en el pecado, mas ahora vives en la gloria de Jehová. Amén. ¿Cómo te ve Dios? Dios te ve como un salvo, como un santo, como un sin mancha. Pero si vienes a Él. Amén. Adán y Eva tuvieron que ir a Dios. Toda la historia bíblica, una y otra vez se repite que mientras el ser humano peca, no hay oportunidad para él. Que cuando el ser humano peca, no hay gracia en él. Que cuando el ser humano peca, no hay imagen de Dios en él. Que cuando el ser humano peca, se vuelve esclavo de todo lo que el mundo quiere. Pero que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, entonces lo que antes era esclavitud, lo que antes era sombra, lo que antes era una muralla, lo que antes era dureza, ahora se convierte
en una eterna salvación por medio de la sangre de Jesús. Dios quiere hoy que declaremos nuestro pecado. Porque saben, mis hermanos, el Señor nos ha dicho que la esperanza que Él ha colocado en nuestros corazones no falla. Que el plan de Dios nunca va a fallar. Que los brazos del Padre siguen abiertos para aquel que quiera ver la gloria del Señor. Que el plan de Dios sigue siendo eficaz para todo aquel que levantándose, como dice Proverbios 28:13, declarando el pecado, se aparta de él, alcanzará de Dios, ¿qué? Misericordia. Y un día, dice la Biblia, que ya no va a haber más pecador, no va a haber más dolor, porque todas las cosas viejas van a pasar y el Señor hará todas, ¿qué? Todas las cosas nuevas. Por ende podremos un día tú y yo hablar con Dios cara a cara, y no con una gloria humana, sino con la gloria de ¿quién? Del propio Dios. Porque Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos yo diría a una experiencia cercana con Él. No sé cuántos se sienten pecadores esta noche, y no sé cuántos nos hemos equivocado y hemos fallado. No necesitas apartarte de la iglesia, no necesitas ir al mundo para ser un pecador. Podemos estar en la iglesia, podemos llevar años en la iglesia, haber nacido incluso en la iglesia y estar cargando la esclavitud de nuestro pecado. Pero Dios quiere darte libertad en esta hora. Amén. Y la libertad solo está en declarar públicamente que Jesús es tu Salvador. Amén. Y quiero orar por aquella persona que necesita que Jesús le salve. Quiero orar por aquella persona que necesita el refrigerio de Jesús, que sabe que hoy por hoy está separado de la gloria del Señor, porque cuando se vive en pecado no hay gloria de Jehová. Cuando se vive en pecado no hay libertad. Cuando se vive en pecado hay maldición, dice la Biblia. Cuando se vive en pecado invito al diablo a morar conmigo, porque el mismo Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Cuando mentimos, cuando hacemos cosas que no son según la Biblia, entonces nos constituimos en hijos de Satanás. Pero ahora Cristo llega y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno se ha equivocado, tenemos un abogado en el cielo. Amén. Que nunca ha perdido un caso, que nunca va a perder un caso. Amén. Y si tú has pecado y tú necesitas un Salvador, e incluso necesitas descender a las aguas bautismales para encontrar perdón, hoy es el día para que tu abogado tome tu caso y te dé la libertad que has perdido en este mundo. ¿Hay alguien que quiera recuperar su libertad? ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús, declarando que ha pecado y quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal? Querido hermano, querido amigo, mientras vivamos en el pecado vamos a estar perdidos. Ayer decíamos que mientras estemos en este mundo lo único que hay es que aflicción, dolor. Pero yo he venido, dice el Señor, para dar vida. Pero dice el Señor: yo he vencido al mundo para que mi gozo sea en ti. El Señor venció ya lo que tú intentas vencer. El Señor ya recorrió el camino que tú ahora intentas recorrer. El Señor ya se levantó donde tú estás caído o caída. El Señor ya hizo el milagro donde tú estás ahora en el pecado. No puedes seguir viviendo así. Porque si Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, porque quitó tu pecado, dice la Biblia, porque exhibió a las autoridades de las tinieblas y te dio la libertad, ¿por qué quieres seguir viviendo como un esclavo en este mundo? Acepta a Jesús. Estamos a una sola decisión de cambiar toda nuestra existencia. ¿Hay alguien que quiera cambiar y entregarle su vida a Jesús esta noche? Que puesto en pie le diga: Señor, yo he pecado, pero necesito a Cristo Jesús para que me salve, para que me devuelva la gloria que he perdido, me devuelva la libertad que he perdido, me devuelva el gozo que perdí, que me permita, Señor, verte cara a cara el día que tú vengas por segunda vez.
Si hay alguien que quiera decirle al Señor que nada te lo impide en esta hora, no permitas que el pecado te lleve otra vez a tu hogar siendo un esclavo, siendo alguien duro de corazón. Hoy es el día, como dice Pablo, de la salvación. Hoy es el día de venir a Jesús. Yo quiero orar por alguien en esta noche que quiera decirle: Jesús, yo te necesito como Salvador. Porque no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de venir al Señor. Vamos a escuchar una música especial. Y mientras escuchamos esta música, yo quiero preguntar en esta hora. Yo quiero preguntar en esta hora, mi hermano, ¿tú necesitas de Jesús? Amén. Tú necesitas de Jesús. Amén. ¿Sientes que has pecado delante de Jesús? Ponte en pie porque quiero orar por ti. Ponte en pie porque hoy es el día en que Dios quiere restaurar lo que has perdido. Ponte en pie porque hoy es el día de ser transformado por su gracia y por su misericordia. Ponte en pie porque hoy es el día en que Dios quiere transformar todo lo que has perdido. Permítame entonces orar en esta hora de la noche. Querido Dios, te hemos fallado, Señor. Nos hemos alejado. Y tal vez no dimensionamos, Señor, cuán lejos nos hemos apartado de la gracia de Cristo Jesús. Porque el pecado ha hecho separación, porque el pecado nos ha quitado la gloria, porque el pecado nos ha quitado la libertad, porque el pecado nos ha quitado la oportunidad de ser sensibles a tu voz, porque el pecado nos ha esclavizado totalmente a este mundo, porque el pecado nos ha hecho hijos del mal. Queremos pedirte perdón, Señor, porque en nuestra humanidad hemos caído, hemos fracasado, hemos fallado, Señor, aunque tú nos has mostrado todo para salvarnos. En esta noche te quiero pedir, Señor, porque tal vez aquí en la iglesia hay personas que aún no te han aceptado como Salvador, porque aquí hay personas que todavía no han descendido las aguas bautismales. Hazles entender, Señor, que solo en el pecado encuentran esclavitud, muerte, dolor, porque solo en el pecado encuentran tristeza, llanto, amargura. Pero que si hoy aceptan a Jesús como Salvador, que si hoy vienen a Él para ser salvos, entonces todo lo que el mal les quitó, todo lo que el mundo les ha quitado y robado, Cristo se los dará. Y no solamente eso, también les dará la eternidad. Pero si alguno también de nosotros que hemos militado en la fe, Señor, te hemos fallado, si alguno de nosotros ha pecado, lleva nuestro caso, Señor, a Cristo Jesús, nuestro abogado. Porque sabemos que en Él, Señor, el juicio a nuestra vida está asegurado para salvación. Ayúdanos a vivir, Señor, al abrigo del Altísimo. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Y ayúdanos a confiar, Señor, que si entregamos nuestras vidas completamente a ti, entonces, cuando el Rey de Reyes venga por segunda vez, traerá una corona de victoria, traerá una vestidura de justicia y de santidad. Y no solamente nosotros, sino todos los que hemos creído, estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú no tienes plan B, porque tu plan se ha ejecutado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando esta humanidad de pecado, Señor, termine y la nueva naturaleza humana santificada reine por la eternidad, podremos decir con gozo: este es nuestro Dios, el cual le hemos esperado y Él nos salvará.
Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.